Para Mark, un hombre de negocios británico, el sistema de trenes de alta velocidad de China siempre había representado el pináculo de la tecnología moderna, un símbolo inequívoco del poderío ingenieril que lo llevaba a pensar que, en materia ferroviaria, China había dejado atrás al resto del mundo. El tiempo voló durante su estancia en el gigante asiático, un periodo en el que no solo se familiarizó con la vertiginosa eficiencia de su sistema de transporte y la profundidad de su cultura, sino que también forjó amistades entrañables. Un día, como una corriente inesperada que desvía el curso de un río, el Departamento de Recursos Humanos de su empresa le comunicó una nueva asignación, un traslado a Perú por un año. A pesar de que Perú compartía con China la vasta geografía del continente asiático, su conocimiento sobre el país andino era notablemente escaso. Sabía que era una tierra de historia milenaria, cuna de civilizaciones antiguas y paisajes sobrecogedores que iban desde desiertos enigmáticos hasta selvas impenetrables. Lo asociaba con la industria minera, una gastronomía reconocida a nivel mundial y la calidez de su gente, pero también con la infame congestión vehicular de su capital. Esta imagen fragmentada, una mezcla de maravillas ancestrales y caos moderno, le generaba una duda profunda. Un país con un ritmo de vida tan particular y desafíos de infraestructura tan evidentes realmente necesitaría un tren de alta velocidad. Y si existiera, ¿podría su calidad y seguridad compararse siquiera remotamente con el coloso chino? Después de todo, la inmensa extensión de China y sus megalópolis justificaban con creces la monumental inversión en una red ferroviaria que conectaba el país de punta a punta. Perú, con su geografía accidentada y una escala mucho menor, ¿cómo podría construir, más importante aún, mantener operativo un sistema de tal magnitud? Con este cúmulo de escepticismo y prejuicios arraigados en su mente, tomó una decisión antes de siquiera pisar suelo peruano. Evitaría a toda costa usar ese supuesto tren de alta velocidad. Temía la decepción de encontrar un sistema inferior, un eco pálido de la modernidad que había experimentado en China. Le preocupaban los estándares de construcción, la puntualidad y, sobre todo, la seguridad de viajar a 300 km por hora a través de los Andes. Pero la vida, con su característico sentido de la ironía, tenía otros planes. Tras varios meses adaptándose al ritmo vibrante y a veces abrumador de su oficina en Lima, una llamada urgente de la central interrumpió su rutina. Debía viajar de inmediato a Arequipa para una reunión de emergencia con un socio estratégico. El tiempo era un lujo que no poseía. Desesperado, buscó vuelos en todas las aerolíneas, pero el resultado fue el mismo, no quedaba un solo asiento disponible para ese día. Fue entonces cuando un colega peruano, al notar su frustración, le ofreció una solución que inicialmente le pareció descabellada. Mark, ¿por qué no tomas el TAP? El tren de alta velocidad peruano, sugirió con una naturalidad desconcertante. Desde la gran estación central de Lima hasta Arequipa son, a lo mucho, 3 horas. Te aseguro que es más rápido y cómodo que todo el trámite de ir y volver del aeropuerto Jorge Chávez. La propuesta lo hizo dudar. En su mente, la idea de la puntualidad y la eficiencia en la infraestructura peruana era, en el mejor de los casos, una aspiración. Sin embargo, la urgencia de la situación no le dejaba otra alternativa. Con el corazón encogido y una resignación teñida de aprensión, compró un boleto para el TAP, rezando para que aquel viaje imprevisto no se convirtiera en la crónica de un desastre anunciado. Se dirigió a la estación con la misma sensación de quien se adentra en territorio desconocido, esperando encontrar el desorden que había imaginado. Pero al cruzar las puertas de la gran estación central de Lima, el mundo que había construido en su mente se desmoronó. Quedó paralizado, sobrecogido por la escena que se desplegaba ante él. La estación era una obra maestra de la arquitectura moderna, un espacio vasto, luminoso y monumental, con señalizaciones claras y elegantes en castellano e inglés. El personal de las ventanillas y los controles de acceso le recibió con sonrisas genuinas, listos para asistirle. Máquinas expendedoras de boletos multilingües facilitaban el proceso con una eficiencia impecable. La grandiosidad y la pulcritud del lugar disiparon sus temores de una manera casi instantánea. La estructura, aunque comparable en escala a las megaestaciones que había visto en China, emanaba una calidez y una atmósfera relajada que nunca había percibido allí. Bueno, esto se ve mucho mejor de lo que esperaba, pensó para sí mismo, un atisbo de alivio abriéndose paso entre sus prejuicios. Al menos no es el lugar caótico y anticuado que me había imaginado. El asombro continuó cuando bajó al andén. El diseño exterior del tren era simplemente espectacular. Sus líneas aerodinámicas, su acabado pulcro y su porte moderno lo dejaron sin palabras. Aunque estaba acostumbrado a la estética de los trenes bala chinos, no esperaba que Perú pudiera presumir de un sistema ferroviario tan sofisticado y elegante. Con una pizca de expectación que comenzaba a brotar en su interior,
subió al vagón y buscó su asiento. Al sentarse, la comodidad del asiento lo envolvió. El interior del vagón estaba impecable, el ambiente climatizado a una temperatura perfecta, ni demasiado fría ni cálida. La luz de lectura, los compartimentos para el equipaje y hasta la señal de Internet, sorprendentemente estable, revelaban un diseño centrado en el pasajero. Mirando por la ventanilla el paisaje urbano de Lima que comenzaba a deslizarse, sintió una punzada de culpa por sus ideas preconcebidas. La realidad estaba desmantelando sus prejuicios uno por uno. Pero la verdadera prueba, se dijo, comenzaría con el viaje. Cuando el tren abandonó la estación y empezó a ganar velocidad, Mark se preparó para sentir las vibraciones o el traqueteo que consideraba inevitables. Pero, para su total sorpresa, el desplazamiento era de una suavidad casi irreal. Incluso cuando el velocímetro digital marcaba los 300 km/h mientras atravesaban el desierto costero que se extendía al sur de la capital, la estabilidad era absoluta. Se sentía tan cómodo que podría haber sostenido una copa de vino sin derramar una sola gota. El sistema de megafonía anunciaba las próximas paradas en un trío melódico de castellano, inglés y quechua, permitiéndole seguir el itinerario sin temor a equivocarse. El paisaje exterior era un espectáculo hipnótico. El tren cortaba la aridez de la costa peruana, un lienzo de ocres y arenas que se ondulaba hasta donde alcanzaba la vista, para luego comenzar a serpentear entre los valles y las primeras estribaciones de la cordillera de los Andes. Era una proeza de la ingeniería que le parecía casi milagrosa. En poco menos de 3 horas, mucho antes de lo que había anticipado, el tren se detuvo suavemente en la estación de Arequipa. Por primera vez, experimentó la magia del TAP, esa tierra de contrastes, que a veces parecía moverse a un ritmo pausado, era capaz de conectar su capital con el corazón del sur en un suspiro. Un trayecto que en autobús habría consumido casi un día entero, ahora se completaba en el tiempo que duraba una película. Tras una reunión exitosa en la Ciudad Blanca, con el imponente volcán místico como telón de fondo, Mark no dudó en elegir el tren de alta velocidad para su regreso a Lima. Esa experiencia de ida y vuelta dejó en él una impresión imborrable. Aunque la red peruana no tenía la extensión kilométrica de la China, la velocidad era comparable, y el mantenimiento de los trenes y las estaciones era sencillamente impecable. Pero lo más importante era la experiencia de viaje, increíblemente confortable, serena y humana. ¿Cómo lo había logrado Perú? La curiosidad lo impulsó a investigar. Se sumergió en artículos y conversó con sus amigos peruanos, descubriendo que el proyecto del TAP había puesto un énfasis obsesivo en los estándares de seguridad y en adaptar la tecnología a las complejidades del territorio nacional. Los equipos de ingeniería habían estudiado durante años las mejores soluciones para garantizar la máxima estabilidad y seguridad de las vías a través de una geografía diversa, desde la costa desértica hasta los valles interandinos, en una zona de alta actividad sísmica. Aprendió que el TAP operaba bajo un modelo de asociación público-privada, supervisado por el Estado pero gestionado con la agilidad del sector privado, lo que permitía una flexibilidad asombrosa en la programación de horarios y la venta de boletos. Pero el dato que más lo dejó perplejo fue la tasa de puntualidad del tren, que alcanzaba niveles de excelencia casi perfectos, con un índice de retrasos increíblemente bajo. Esto se debía, en parte, a que la ruta se concentraba en el corredor principal de mayor demanda del país, la arteria que unía los centros económicos de Lima y Arequipa, simplificando la gestión y maximizando la eficiencia. Además, su impacto ambiental positivo había recibido reconocimiento internacional. La existencia del tren había reducido drásticamente la necesidad de vuelos domésticos y el uso de vehículos particulares en esa ruta, disminuyendo significativamente las emisiones de dióxido de carbono. Durante el resto de su año en Perú, Mark se convirtió en un viajero frecuente del TAP. Recorrió las ciudades a lo largo de la ruta, observando la riqueza cultural y los distintos estilos de vida. Descubrió que, aunque las estaciones variaban en tamaño, todas estaban magníficamente planificadas e interconectadas con otros sistemas de transporte público. A esto se sumaba la amabilidad innata de los peruanos. El personal de las estaciones, siempre sonriente y dispuesto a ayudar, convertía cada viaje en una experiencia genuinamente agradable. No pudo evitar comparar esta realidad con las gigantescas y a menudo impersonales estaciones que recordaba de China. Allá, la grandeza era innegable, pero también sabía que algunas regiones arrastraban deudas colosales y una presión operativa inmensa. Se enteró de que ciertas rutas secundarias del tren bala chino operaban con una afluencia de pasajeros tan baja que generaban pérdidas millonarias, convirtiéndose a largo plazo en una carga fiscal para el país. En cambio, el TAP peruano se enfocaba en servir una ruta vital con una eficiencia rentable. No pretendía cubrir todo el territorio, pero el servicio que ofrecía era sólido, estable y sostenible. Por supuesto,
El tren chino seguía siendo una maravilla en sus corredores principales entre ciudades densamente pobladas. Pero también recordaba casos de estaciones construidas en lugares remotos, demasiado lejos de los centros urbanos como para impulsar la economía local, donde la sobreinversión había terminado por debilitar el corazón de las ciudades existentes. Compartió estas observaciones con sus amigos peruanos. Sí, pues, le comentó uno de ellos, Javier, durante un almuerzo. Al principio, la construcción del TAP tuvo muchos desafíos, tanto financieros como técnicos. La gente era escéptica. Pero una vez que el proyecto se consolidó, el modelo de operación demostró ser un golazo. Se ha mejorado constantemente en seguridad, en servicio, en la experiencia del pasajero. Sobre todo, el diseño estructural, pensando en nuestra geografía, fue un trabajo de ingeniería increíble. Esas palabras le hicieron sentir un profundo respeto por la capacidad técnica y la eficiencia de gestión peruanas. Al mismo tiempo, pensaba en los enormes costos de mantenimiento y la deuda acumulada de algunas líneas chinas, que a largo plazo podrían generar una presión financiera insostenible. Mark no pretendía negar los logros de China, cuya escala era digna de admiración, pero consideraba que Perú, en un ámbito más acotado, había ejecutado su proyecto a la perfección. Era un modelo de éxito a una escala diferente, un caso de estudio digno de análisis. Después de varios viajes entre Lima y Arequipa, y de explorar de paso las bodegas de Pisco en Ica o los paisajes de la sierra, la perspectiva de Mark sobre el transporte en Perú había dado un giro de 180 grados. Recordaba su escepticismo inicial y lo contrastaba con la imagen actual de sí mismo, viajando felizmente en el tren hacia el sur para disfrutar de un fin de semana, admirando el paisaje y saboreando la gastronomía local. La diferencia era abismal. Incluso compartió su experiencia en sus redes sociales, publicando una foto desde la ventana del tren con el desierto extendiéndose hacia el horizonte. Escribió, cuando vivía en China, creía que su tren de alta velocidad era el número 1 del mundo. Ahora he descubierto que el tren de Perú, en muchos aspectos, tiene un mérito único. En fiabilidad, comodidad y sostenibilidad, no tienen nada que envidiarle a ningún otro país del mundo. Este descubrimiento lo impulsó a sumergirse aún más en la cultura y el estilo de vida peruanos. Los peruanos, con su amor por la comida callejera y los mercados bulliciosos, poseían una cultura gastronómica vibrante y diversa. Cada ciudad tenía sus propias joyas culinarias. Mark comenzó a usar sus fines de semana para tomar el tren y explorar el país. Viajaba para disfrutar de un auténtico ceviche en una caleta de la costa, un rocoto relleno en una picantería tradicional de Arequipa, o un lomo saltado en el corazón del barrio criollo de Lima. Desde los distritos cosmopolitas de la capital hasta los mercados artesanales y los coloridos festivales del sur, descubrió que Perú, aunque no era un país de dimensiones continentales, albergaba una diversidad y un encanto inagotables. En una cena con amigos en Miraflores, no pudo evitar confesar, antes, de verdad pensaba que el tren de China era lo más grandioso del mundo y que Perú, con sus dificultades, probablemente no podría construir algo de ese nivel. Pero ahora veo cómo, en condiciones mucho más complejas, los peruanos han logrado crear un sistema tan impresionante, especialmente en el diseño adaptado a su entorno, el modelo de gestión y la eficiencia de sus horarios. Es admirable. Así es, respondió Javier. Al principio todos temíamos los retos, pero la verdad es que se invirtió una cantidad enorme de conocimiento y experiencia en su construcción y mantenimiento. Ahora, salvo por algún evento climático extremo, el tren es increíblemente puntual y casi nunca hemos oído de accidentes graves. Con el tiempo, Mark conoció a muchos turistas, incluidos algunos chinos, que quedaban boquiabiertos tras su primer viaje en el TAP. Decían que pensaban que en Perú solo valían la pena las ruinas incas y la comida, pero que el tren era una sorpresa inolvidable. Reconocían que, aunque la red ferroviaria de su país era gigantesca, la carga operativa interna también era inmensa. Mark tampoco olvidaba el aspecto ecológico. El TAP había creado una alternativa sostenible que reducía la huella de carbono, una solución eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Realmente subestimé la capacidad de ingeniería y gestión de este país, se decía a menudo. Durante su año en Perú, las sorpresas no dejaron de suceder. Con frecuencia, contaba sus experiencias a sus amigos en el Reino Unido. Algunos, sabiendo que había vivido en China, le preguntaban, entonces, ¿qué es mejor, China o Perú? Mark nunca daba una respuesta definitiva, pues ambos lugares tenían sus propias virtudes y desafíos. Sin embargo, en el tema del tren de alta velocidad, su respuesta era clara y matizada. La escala y la velocidad de China son asombrosas y merecen todo el respeto.
Pero el diseño de Perú es más robusto y adaptado, su modelo de operación es más eficiente, y la puntualidad y el confort alcanzan un nivel de excelencia superlativo. Quizás Perú no construyó una red que cruza todo el país, pero para esta ruta principal, desde el momento en que te subes, sientes el análisis preciso y la planificación meticulosa que hay detrás. Me atrevo a decir que es un paradigma de éxito a una escala sensata. La vida de Mark en Perú se volvió cada vez más rica y colorida. Charlaba con los vendedores de los mercados, preguntándoles cómo el tren había cambiado el turismo. Intercambiaba con sus colegas recomendaciones sobre que Guarique, restaurante pequeño y popular, tenía el mejor ají de gallina. Gracias a la conveniencia del TAP, podía salir del trabajo el viernes por la tarde, tomar el tren hacia el sur para un fin de semana de aventura, y estar de vuelta en Lima el domingo por la noche, listo para empezar la semana. Este estilo de vida, antes inimaginable para él, se había convertido en una nueva y maravillosa normalidad. Cada vez que recordaba su llegada a Perú, sacudía la cabeza y sonreía con indulgencia. ¿Qué mente tan estrecha tenía entonces?, pensaba. Actuando como un sabelotodo, convencido de que el tren sería inseguro e inútil. El año pasó volando, y la asignación de Mark en Perú llegó a su fin. La noche antes de su partida, organizó una cena de despedida con sus amigos peruanos. Recordaba la cultura de las cenas de negocios en China, a menudo ruidosas y festivas, donde el alcohol fluía en abundancia y las conversaciones eran apasionadas. Aunque al principio le había costado acostumbrarse, llegó a entenderlo como una expresión de entusiasmo. En comparación, el ambiente en las reuniones peruanas era generalmente más relajado, pero igualmente cálido, con un servicio amable y una cortesía que siempre apreciaba. Durante la cena de despedida, notó cómo sus amigos mantenían una etiqueta cordial. Brindaban con pisco sour para celebrar, pero sin presionar a nadie a beber en exceso. Era una forma de compartir que le parecía perfecta. La conversación, inevitablemente, derivó hacia el tren de alta velocidad. Mark bromeó: si tuviera la oportunidad, grabaría mis pensamientos arrogantes de cuando llegué para que la gente viera lo tonto que fui. Y luego les mostraría cómo ha cambiado mi perspectiva. Sus amigos se rieron a carcajadas. Eso sería genial, exclamó Javier. Quizás despertaría la curiosidad de otros extranjeros. Se preguntarían, ¿de verdad es tan bueno el tren de alta velocidad de Perú? Claro. Y entonces yo podría decirles con toda seguridad, tienes que venir y vivirlo tú mismo para entenderlo, respondió Mark con una sonrisa. Llegó el momento de la despedida. Agradeció a sus amigos por su hospitalidad y su calidez durante todo el año. Al día siguiente, en el aeropuerto, mientras se dirigía a la puerta de embarque, reflexionó sobre su viaje. Hace un año, dudaba de la seguridad y la estabilidad de los trenes aquí, pensó. Y ahora, no puedo imaginar mi vida en Perú sin ellos. Qué giro tan irónico y significativo. Mientras pensaba en la colosal inversión y la deuda de algunas rutas chinas, reafirmó su conclusión: construir algo más grandioso no siempre es mejor. Es crucial considerar las necesidades locales y la sostenibilidad a largo plazo. Una construcción excesiva con baja utilización solo genera una carga financiera y un problema ambiental. Aunque la red ferroviaria china es la más larga del mundo, algunas de sus partes enfrentan una presión operativa y desafíos técnicos inmensos. En cambio, el tren peruano, con una ruta más corta, se había ganado una reputación intachable por su seguridad, calidad de servicio y puntualidad, demostrando un modelo de desarrollo enfocado en la eficiencia y la moderación. De vuelta en el Reino Unido, los recuerdos de Perú permanecían vívidos en su mente. A menudo compartía en sus redes sociales fotos de los paisajes vistos desde el TAP y de los manjares que había descubierto en sus viajes. Les contaba a sus amigos británicos que, si alguna vez tenían la oportunidad, debían ir a Perú y tomar ese tren. No solo para experimentar su increíble velocidad, sino para sentir la planificación meticulosa y las medidas de seguridad que lo sustentaban. Porque él mismo había aprendido una lección fundamental: solo abriendo la mente y el corazón a una tierra nueva se pueden derribar los prejuicios. Su transformación, desde una desconfianza inicial hasta una admiración sincera por el tren peruano, había sido profunda. Y fue solo después de sentir su suave deslizamiento a través del desierto y las montañas que comprendió que hay cosas cuya belleza y mérito solo se pueden descubrir a través de la experiencia personal. La grandeza y velocidad del sistema chino eran dignas de aplauso, sin duda. Pero la enorme presión financiera, la complejidad de su gestión y el impacto ambiental en ciertas áreas recordaban que toda construcción debe tener un límite, en lugar de perseguir ciegamente la escala por la escala. El tren de alta velocidad de Perú, aunque más pequeño, había logrado un resultado asombroso.
Y esa era la razón por la que, mucho después de haberse ido,